El sol se ocultaba lentamente sobre Nevada, tiñendo el cielo con tonos de rojo y dorado, mientras Lucia caminaba descalza por el basurero, rebuscando lo que aún pudiera ser útil en la montaña de desechos. Su piel, marcada por el calor del día, brillaba de sudor, pero sus ojos mantenían un brillo de determinación. Desde los 10 años, había vivido en ese caos de basura y sueños olvidados, siempre creyendo que un día algo transformador sucedería. Y esa tarde, algo increíble cruzó su camino. Entre plásticos y papeles amarillentos por el tiempo, sus dedos tocaron un objeto frío y reluciente. Lucia levantó el pequeño anillo contra la luz del crepúsculo. Estaba hecho de oro puro, con una esmeralda tallada en forma ovalada, rodeada por detalles tan minuciosos que parecían sacados de un cuento de hadas. En el interior estaban grabadas las iniciales CM. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cuánto valdrá esto?, pensó. Pero lo que más la intrigaba era cómo algo tan encantador había terminado allí, entre la podredumbre y el olvido. Sintió que aquel objeto cargaba con una historia profunda y decidió que debía devolvérselo a su dueño. Con el anillo firmemente guardado en su bolsillo, Lucia corrió hacia Raúl, el comerciante local que a veces le compraba latas y chatarra. Él tenía fama de saber todo lo que ocurría en la ciudad. Ese anillo es cosa de ricos, niña. Las iniciales son de Eduardo Montenegro, el hombre más poderoso de Nevada, dijo Raúl, con una expresión seria. ¿Sabes quién es? Mejor ni te acerques a él. Pero Lucia no se dejó intimidar. Sabía que su honestidad era todo lo que tenía y estaba decidida a hacer lo correcto. Raúl mencionó que Eduardo era conocido por su frialdad y desprecio hacia los pobres, dejando a la niña intrigada sobre lo que sucedería al encontrarse con él. A la mañana siguiente, con el anillo escondido en un pedazo de tela vieja, Lucia caminó hacia la mansión Montenegro, una propiedad que parecía un palacio de mármol en medio del desierto árido. La grandiosidad la dejó sin aliento. Sin embargo, al acercarse a las puertas doradas, fue recibida con miradas de desprecio por los guardias. ¿Qué quieres aquí, niña? Vete antes de que llamemos a la policía. Un nudo se formó en la garganta de Lucia, pero apretó con firmeza la tela en su bolsillo y respondió, necesito hablar con el señor Eduardo. Es importante. Los hombres se rieron de ella y la echaron, pero Lucia, con una valentía sorprendente para alguien tan joven, prometió que volvería al día siguiente. Al caer la noche, sentada en un rincón del basurero, volvió a mirar la esmeralda, sintiendo un peso inexplicable sobre sus hombros. Aquel anillo no era solo un objeto valioso, parecía cargar con un destino que la conectaba con algo más grande. Mañana lo lograré, susurró para sí misma, antes de quedarse dormida bajo un cielo estrellado. Durante la noche, Lucia soñó con el anillo brillando intensamente, como si quisiera mostrarle algo. Al despertar, una sensación extraña de que su vida estaba a punto de cambiar la invadió. A la mañana siguiente, Lucia llegó a la mansión Montenegro antes de que el sol saliera. Vestía su ropa más limpia, un vestido desgastado y remendado, y sostenía el anillo como un trofeo precioso. Esta vez, no aceptaría ser ignorada. A pesar de las miradas de desdén de los guardias, insistió tanto que llamó la atención de Sandra, la secretaria personal de Eduardo. Intrigada, Sandra la dejó entrar, pero no sin antes revisar el paquete. Cuando vio el anillo, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo conseguiste esto? La pregunta llevaba un tono de incredulidad, pero Lucia explicó con firmeza. Sandra llevó a la chica hasta una sala amplia e imponente, donde las paredes de vidrio revelaban el horizonte de Nevada. Eduardo Montenegro entró momentos después, vestido con un traje impecable y con la postura de alguien que controlaba el mundo. Sus ojos, fríos como el hielo, se entrecerraron al ver a Lucia. ¿Quién eres y qué haces aquí? Su voz cortante hizo que la niña dudara por un momento, pero se recompuso. Sacó el anillo de la tela y se lo mostró. Lo encontré y vine a devolverlo. Es suyo, ¿verdad? Por un instante, el silencio llenó la sala.
Eduardo tomó el anillo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Estás diciendo que encontraste esto en un basurero, o es alguna historia para sacarme dinero? Lucia sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero mantuvo la cabeza en alto. No quiero su dinero. Solo pensé que debía devolvérselo. Eduardo se quedó visiblemente desconcertado. Sandra, que observaba todo, intentó intervenir. Señor Montenegro, el anillo desapareció hace meses. Puede que lo que dice sea verdad. Eduardo reveló que la desaparición del anillo había ocurrido durante un intento de sabotaje en su empresa, sugiriendo que la aparición de Lucia podría ser una trampa. La tensión en el aire era palpable. Eduardo miró a Lucia nuevamente, esta vez con más atención. Si no quieres dinero, ¿qué quieres? La respuesta de Lucia fue simple, pero cargada de emoción, nada. Solo quería hacer lo correcto. Sus palabras, tan honestas e inesperadas, desarmaron a Eduardo por completo. Por primera vez en años, se encontró frente a alguien que no quería nada de él más que reconocimiento. Aún así, la sombra de la duda permanecía. Si no quieres dinero, ¿por qué viniste aquí? ¿Sabías que yo era el dueño del anillo?, preguntó Eduardo, con voz llena de escepticismo. Lucia explicó que Raúl le había ayudado a identificar las iniciales y que ella creía que el anillo debía estar con su verdadero dueño. Sandra, emocionada por la sinceridad de la niña, sugirió que Eduardo la recompensara de otra manera. Eduardo ofreció dinero, pero Lucia lo rechazó de inmediato, dejando a todos en la sala perplejos. El dinero no va a cambiar mi vida, dijo ella, con voz firme y decidida, sorprendiendo a Eduardo y a Sandra con su madurez inesperada. Eduardo respiró hondo y miró a Lucia con una mezcla de respeto y curiosidad. Muy bien. Si quieres hacer lo correcto, yo también lo haré. Mañana iré personalmente al basurero para ver dónde vives. La declaración inesperada dejó a Lucia sorprendida, pero ella asintió tímidamente. El encuentro terminaba ahí, pero algo profundo había cambiado, tanto para Eduardo como para Lucia. El sol brillaba intensamente cuando Eduardo Montenegro, por primera vez en años, dejó la comodidad de su mansión para visitar un lugar que parecía pertenecer a otro mundo, el basurero de Nevada. Al llegar, quedó impactado con lo que vio. Niños jugaban descalzos entre montañas de basura, mientras los adultos hurgaban los restos para sobrevivir. El olor era insoportable, y el calor hacía que la escena fuera aún más desoladora. Eduardo intentó ocultar su reacción, pero Lucia notó el desconcierto en sus ojos. Aquí es donde vivo, dijo ella, con un tono de resignación que era a la vez conmovedor y revoltante. Caminando al lado de Lucia, Eduardo comenzó a ver un mundo que jamás habría imaginado. Ella le mostró el pequeño rincón donde dormía, protegido apenas por pedazos de lona. Aquí fue donde encontré el anillo, explicó, señalando una pila de escombros. Eduardo observó todo con una mezcla de culpa e incredulidad. ¿Cómo era posible que él, con tanto poder y riqueza, jamás hubiera pensado en las condiciones en las que estas personas vivían? Algo dentro de él comenzó a cambiar, aunque su expresión siguió siendo fría y distante. Mientras exploraba, Eduardo encontró una caja antigua tirada entre la basura, con el logotipo de su empresa. Dentro, había registros de un sabotaje que involucraba a un empleado desaparecido hacía años. El nombre del hombre le resultó conocido, Miguel Santos, el padre de Lucia. Eduardo se quedó paralizado al darse cuenta de la conexión entre Lucia y el oscuro pasado de su empresa. Recordó a Miguel, un empleado leal que desapareció misteriosamente después de ser acusado de robo. En ese momento, Eduardo no investigó a fondo el caso, confiando en sus gerentes, pero ahora sentía que había algo más en esa historia. Lucia, ¿qué pasó con tu padre?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Lucia bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Mi padre desapareció cuando yo era pequeña. Dijeron que se había ido, pero nunca lo creí. Mi mamá murió poco después y me quedé sola. Sus palabras eran profundas y estaban llenas de dolor.
Eduardo sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, dejó de ver a Lucia como una niña de la calle y la vio como la hija de un hombre cuya vida él, indirectamente, pudo haber destruido. Mientras Eduardo reflexionaba sobre las revelaciones, Lucia encontró otro documento cerca de la caja, un contrato firmado por Marcelo, el hermano de Eduardo, que parecía estar relacionado con la falsa acusación contra Miguel. Eduardo tomó el documento de las manos de Lucia y sintió como su furia crecía. Marcelo siempre había sido ambicioso y sin escrúpulos, pero la idea de que él estuviera involucrado en la caída de Miguel era impactante. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró para sí mismo. Prometió investigar a fondo y hacer justicia. Al final del día, Eduardo llevó a Lucia de regreso a su mansión y le ofreció un lugar temporal donde quedarse. «Mereces algo mejor que esto», dijo, señalando hacia el basurero. A pesar de sus intenciones, Lucia sintió que algo más estaba por venir. Dentro de ella, una chispa de esperanza comenzaba a surgir, pero el peso del pasado aún flotaba en el aire, cargado de secretos que podrían cambiarlo todo. En la mansión Montenegro, el ambiente era tenso. Eduardo pasó la noche revisando los documentos encontrados en el basurero. Cada página parecía confirmar el involucramiento de Marcelo en una conspiración que llevó a la caída de Miguel Santos. El descubrimiento lo llenó de furia, pero sabía que confrontar a Marcelo directamente podría desestabilizar su empresa y sacar a la luz secretos que prefería mantener enterrados. Lucia, por su parte, estaba inquieta. Aunque agradecida de estar lejos del basurero, se sentía fuera de lugar en medio del lujo y notaba las miradas curiosas de los empleados. Eduardo decidió confrontar a Marcelo en su despacho, lejos de cualquier testigo. ¿Por qué el nombre de Miguel Santos aparece en los documentos que encontré? ¿Qué es lo que estás ocultando?, preguntó con voz firme pero contenida. Marcelo, con una sonrisa arrogante, respondió fríamente: ¿de verdad quieres abrir esa puerta, Eduardo? Miguel era un problema que necesitábamos resolver para proteger los intereses de la empresa. Esas palabras hicieron que Eduardo sintiera una mezcla de ira y repulsión. Marcelo reveló entonces lo inimaginable: la desaparición de Miguel no fue un accidente. Miguel sabía demasiado sobre una operación ilegal que manejábamos en esa época. Estaba en el camino, dijo Marcelo con un tono cruel. Como cualquier otro que se oponga a mí. Eduardo estuvo a punto de explotar, pero logró mantener la calma. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de actuar. Mientras tanto, Marcelo comenzaba a sospechar de Lucia. Al descubrir que la niña estaba en la mansión, armó un plan para desacreditarla y usarla en contra de Eduardo. Con la ayuda de empleados leales, empezó a difundir rumores de que Lucia era una farsante que intentaba aprovecharse de la generosidad de Eduardo. Durante la cena de esa noche, Lucia sintió el peso de las acusaciones. Las miradas desconfiadas y los murmullos de los empleados la hicieron sentirse incómoda. Eduardo notó la situación e intentó tranquilizarla, pero el daño ya estaba hecho. Sandra, quien había observado todo, comenzó a investigar por su cuenta, convencida de que Marcelo estaba detrás de ese ambiente hostil. «Tenemos que protegerla», le dijo a Eduardo en un momento privado. Sandra descubrió, al hablar con otros empleados, que Marcelo planeaba usar los documentos que Lucia había encontrado para incriminar a Eduardo y tomar el control de la empresa. Mientras Eduardo buscaba una manera de exponer a Marcelo sin dañar a su familia, Lucia decidió enfrentar los rumores ella sola. «No tengo nada que esconder», dijo, encarando a los empleados que la señalaban. Su valentía era inspiradora, pero también peligrosa. Marcelo, al darse cuenta de que no podría intimidarla fácilmente, decidió intensificar su plan, colocando a Lucia en una situación que podría destruirla y apartar a Eduardo para siempre. La noche terminó con un silencio pesado. Eduardo sabía que la batalla apenas comenzaba, y Lucia, aún sin entender la profundidad del conflicto, se preparaba para enfrentar lo que viniera. La conexión entre ambos se hacía más fuerte, pero el peligro que los rodeaba crecía con cada minuto. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente en la mansión Montenegro.
Lucia, decidida a no dejarse intimidar, permanecía firme, aunque sentía el peso de las acusaciones veladas y el desprecio de algunos empleados. Mientras tanto, Eduardo se sumergía en investigaciones, juntando piezas de un rompecabezas que apuntaba directamente hacia Marcelo. Cada nuevo descubrimiento reforzaba cuán capaz era su hermano de manipular y destruir vidas para alcanzar sus objetivos. La urgencia de exponer la verdad crecía con cada día que pasaba. Cierta mañana, Sandra, que había conseguido copias de documentos confidenciales, trajo una información impactante. Los registros mostraban que Marcelo desviaba dinero de la empresa desde hacía años y que utilizó la acusación contra Miguel como una distracción. Más perturbador aún, los documentos revelaban que Miguel había intentado proteger un proyecto ético de Eduardo que colocaría a la empresa en una posición más humana en el mercado. Marcelo no solo lo eliminó, sino que destruyó todo lo que él representaba, dijo Sandra con una expresión grave. Un documento en particular describía cómo Miguel fue atraído a una trampa y entregado a criminales. Eso significaba que probablemente no desapareció, sino que fue asesinado por órdenes de Marcelo. Eduardo sintió que la sangre se le helaba. Su mente regresó al momento en que conoció a Miguel, un hombre íntegro y dedicado, que creía en la visión de una empresa más justa. El peso de la culpa lo golpeó de lleno. ¿Cómo pudo ser tan ciego a lo que sucedía justo bajo sus narices? La necesidad de corregir ese error ya no era una opción, era un imperativo. Decidido a confrontar a Marcelo de manera definitiva, Eduardo pidió a Sandra que reuniera todas las pruebas. Mientras tanto, Lucia, aún ajena a las revelaciones más profundas, encontró un sobre dejado de manera anónima en su habitación. Dentro, había una carta escrita por Miguel, aparentemente poco antes de su desaparición. Recuerda, mi pequeña Lucia, que la verdad siempre triunfa, aunque tarde. Tú eres mi fuerza y mi orgullo, decía la carta. Lucia rompió en llanto, sosteniendo las palabras como si fueran un pedazo de su padre que volvía a ella. Al leer la carta, Lucia comprendió que su padre sabía que estaba siendo perseguido y que confiaba en Eduardo para arreglar las cosas. Esa noche, Eduardo reunió a todos en la mansión, incluidos Marcelo, los empleados y Lucia. Con los documentos en la mano, expuso las fraudes de Marcelo y su participación en la desaparición de Miguel. Traicionaste a nuestra familia y destruiste vidas en el proceso, dijo Eduardo, con una voz llena de furia y emoción. Marcelo intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Lucia, con la carta de su padre en mano, también confrontó a Marcelo. Me quitaste a mi padre, pero no me quitarás el valor, declaró con una voz firme e inolvidable. Encerrado y sin salida, Marcelo confesó sus crímenes, pero juró venganza. Esto no termina aquí, Eduardo. Te arrepentirás de haberte cruzado en mi camino, dijo antes de ser llevado por las autoridades, con su arrogancia intacta hasta el último momento. El peso de las revelaciones dejó a todos atónitos. Para Lucia, ese momento representaba el cierre de un capítulo doloroso en su vida. Para Eduardo, era el inicio de un nuevo camino, uno que sabía que debía honrar, tanto por Miguel como por Lucia. Después de la detención de Marcelo, la mansión Montenegro estaba más silenciosa que nunca. Sin embargo, ese silencio no era vacío, sino que estaba lleno de una nueva esperanza. Eduardo, decidido a honrar la memoria de Miguel y el espíritu resiliente de Lucia, comenzó a planear cambios profundos en su vida y en la empresa. Sabía que la reparación no devolvería a Miguel, pero podía transformar el legado que dejó. Lucia, por su parte, sentía una mezcla de alivio e incertidumbre. A pesar de todo lo que había sucedido, no sabía cuál sería su futuro. Esa mañana, Eduardo llamó a Lucia y a Sandra a su oficina. La honestidad y el valor de Lucia me enseñaron algo que nunca pensé que aprendería, comenzó, su voz cargada de emoción. No es suficiente corregir los errores del pasado. Hay que crear algo que cambie el futuro. Luego reveló su plan de transformar el basurero de Nevada en un centro comunitario, con escuelas, clínicas y oportunidades para los residentes.
Lucia se quedó sin palabras, mientras Sandra sonreía, emocionada. Eduardo anunció que el proyecto llevaría el nombre de Miguel Santos, reconociendo su integridad y dedicación. Lucia, aún incrédula, preguntó, ¿por qué está haciendo esto? Eduardo respondió con sinceridad, porque me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos compartir. Sus palabras fueron profundas y conmovedoras, tocando a Lucia de una manera que nunca imaginó. Por primera vez, sintió que su lucha había valido la pena, no solo por ella, sino por todos los que seguían viviendo en las condiciones que ella había enfrentado. Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Eduardo usó todos los recursos a su disposición para dar vida al proyecto. Lucia, ahora con un nuevo propósito, comenzó a estudiar y a involucrarse activamente en la planificación del centro comunitario. A pesar de su poca experiencia, su pasión y determinación inspiraban a todos a su alrededor. La prensa pronto conoció la historia, convirtiendo a Lucia en un símbolo de superación y honestidad. Durante la ceremonia de inauguración del centro, Eduardo, emocionado, dio un discurso y sorprendió a todos al declarar a Lucia como su heredera legal, garantizando que tendría un futuro seguro y digno. La declaración fue recibida con aplausos emocionados. Eduardo continuó, Lucia es la prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la honestidad y el valor pueden cambiarlo todo. Es por eso que confío en ella para continuar con este legado. Lucia, con lágrimas en los ojos, agradeció, prometiendo honrar la confianza de Eduardo y ayudar a otras niñas como ella. La historia de Lucia y Eduardo se volvió inolvidable, no solo para ellos, sino para todos los que escucharon sobre ella. La niña del basurero ahora era una joven con un futuro brillante, y el hombre que antes era conocido por su frialdad encontró un propósito mayor. Unidos por el destino, transformaron la tragedia en algo inspirador y hermoso, demostrando que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede florecer. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, deja tu like y comenta aquí abajo qué opinas de la historia. Además, dejaré en la pantalla final otra historia emocionante para que la disfrutes. Hasta el próximo video.